Buenas tardes a todas, a todos. Yo voy a presentar un poco diagnósticos sociológicos, ¿no? En el enfoque sociológico lo que busca es integrar los diferentes enfoques sociales, económicos, ambientales, ecológicos, dentro de un solo enfoque de gestión para poder eh, proponer enfoques de gestión desde la naturaleza, los valores de la naturaleza. Como ya han podido ver seguramente en varias presentaciones, el lago Titicaca, ubicado en el altiplano sudamericano, ¿no? En la bifurcación de ambas cordilleras, es un lago único en el mundo. Es uno de los 20 lagos más antiguos, uno de los 20 lagos más grandes del mundo. Sin embargo, las características de este lago lo hacen único. No hay lagos que llegan a esta altitud, pero no tienen las dimensiones que tiene el lago Titicaca. No tienen la característica de tener un lago somero como el lago Menor y un lago profundo como el lago Mayor. Los niveles de radiación, de evaporación son extremos, los niveles de temperatura también son extremos. Entonces, todas estas configuraciones nos muestran un paisaje, un sistema de vida altamente complejo, altamente diverso, ¿no? Y estas dinámicas están estructuradas por la abundancia o carencia de agua, ¿no? Las dinámicas de agua están caracterizadas por los grandes cambios altitudinales en distancias relativamente cortas. El sistema TPS pasamos de más de 6.500 metros sobre el nivel del mar a 3.657 en el escenario de Colpasa, ¿no? Entonces, estos gradientes altitudinales tan drásticos generan dinámicas de agua muy particulares y muy sensibles a pequeños cambios de temperatura, ¿no? Pequeños cambios climáticos pueden generar grandes efectos en el sistema, ¿no? Porque el sistema, como les decía, presenta condiciones de extrema altitud, temperatura y radiación solar, y estas dinámicas naturales están definidas por el agua. Evidencia de que el sistema hídrico es altamente sensible a pequeños cambios de temperatura son los registros paleoclimáticos que se tienen en la región, que dan evidencia de que alrededor de medio millón de años atrás se tenía el lago Mataro. El lago Mataro ocupaba prácticamente toda la cuenca del altiplano, incluso desbordaba hacia la cuenca que da hacia el Océano Pacífico, ¿no? Era un lago que llegaba a 3.950 metros sobre el nivel del mar. Es decir, todo el Alto, toda La Paz, todo Oruro está inundado, todo es un gran lago, ¿no? Incluso se puede ver en el volcán Tunupa, se pueden ver hasta los 5.000 y pico metros los fósiles, ¿no? Fósiles de varios de los corales que habitaban este gran lago. Pero producto de un proceso natural, nosotros más o menos a esta altura tenemos la fosa de Lima. La fosa de Lima es el punto más profundo del Océano Pacífico, la conjunción de las placas de las placas del Pacífico. Este punto concentra la agua más fría, ¿no? Porque es el punto más profundo. Pero a medida que va avanzando el tiempo, una placa está yendo por debajo de la otra, ¿no es cierto? Está levantando la cordillera de los Andes. Esto genera un proceso de fricción y de erosión que hace que la fosa de Lima vaya avanzando hacia la costa unos milímetros al año. Eso hace que la parte más profunda también vaya avanzando hacia la costa y disminuya los procesos de evaporación. Por lo tanto, los procesos de evaporación hacia la cuenca del altiplano son mucho menores, se ponen de menos cantidad de agua, y por eso naturalmente a lo largo de los últimos siglos ha ido retrocediendo el lago, ¿no? Eh, Tenemos el lago Cabana, que ha llegado a 3.950 metros, el lago Bailián, que ya se ha estudiado, más o menos ha estado entre medio millón de años hasta 200.000 años atrás, hoy este llega a 3.860. Acá ya, como ven, ya se divide básicamente en dos cuerpos, sin embargo, todavía no lo conocen como Gran Lago Michín. Y acá ya son dos sistemas, el lago Tauca, que es el último gran lago del sur, y el lago Titicaca,
del norte, ¿no? Actualmente la Titicaca está creciendo 809 metros centímetros de mar. Entonces estamos viendo de que el agua ha retrocedido más o menos 910 metros, es más o menos 1 kilómetro de columna de agua es lo que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. El lago Titicaca tiene estas características generales, que ustedes las pueden ver, la presentación la van a tener disponible. El 45% de la cuenca está en Bolivia, 55% está en Perú. Esta es de la cuenca del Titicaca, no del TDPS. El área del lago Titicaca son 8.400 kilómetros cuadrados, un volumen de 930 kilómetros cúbicos de agua. Yo alguna vez he tratado de abstraer cuánto serían 930 kilómetros cúbicos de agua. Entonces, hice varias mediciones, ¿no? Botellas de agua no me servía porque me ofrecían miles de millones y la gente pierde la escala cuando habla de miles de millones. Y me he dado cuenta que podíamos poner 50.000 estadios Hernando Siles en el lago Titicaca y en el mundo. Es decir, podemos albergar a 5 veces la población mundial dentro del lago sentada en el crecimiento de estadios. Es el volumen de agua que tiene el lago Titicaca. Está dividido en 2 cuerpos, el lago mayor y el lago menor. El lago mayor es un lago profundo que llega cerca de los 300 metros de profundidad, el lago menor llega a 41 metros de profundidad en la costa de Chuba, pero el 80% del lago menor está por debajo de los 4 metros de profundidad, bueno, como los 2 metros de profundidad, lo cual va a ser altamente vulnerable, porque como nos comentaba el amigo de Uruguay, los lagos someros son mucho más vulnerables, mucho más susceptibles a los procesos de eutrofización, que es lo que podemos ver en el lago menor. Es una tarea pendiente crítica. Durante los años que yo estuve en la Coordinadora de Proyectos Nacional, hice todos los esfuerzos que estaban a mi alcance para lograr que se financie un balance hídrico nacional. Ha habido la oposición de la delegación de Perú, ¿no? De la Cancillería del Ministerio del Ambiente de Perú, y hasta el día de hoy no se tiene ni siquiera financiar los términos de referencia. Es decir, que no tenemos un diagnóstico de cuánta agua entra, cuánta agua sale, ni tenemos una idea mínima de cuál es el caudal ecológico mínimo que tiene que recibir el agua Titicaca. Y esto es importante porque mucha agua se desvía antes de llegar a Titicaca para producción agropecuaria en Perú, ¿no? Lo que generaría conflictos socioambientales si es que se aborda esta temática. Pero con contextos de cambio climático y con la crisis que estamos viviendo, es sumamente necesario contar con un diagnóstico, con un balance institucional. El Plan Director Nacional del TEN nos dice que más o menos los ríos aportan 210 metros cúbicos, la lluvia 270 metros cúbicos por segundo, ¿no? Se evaporaría el 95% del agua, y que acá está evaporando, según nos dice el balance, un 95% del agua que es posible. 95 de cada 100 litros que llegan se evaporan. No es que se pierdan, se redistribuyen, ¿no? Porque llegan en forma de ríos aéreos a decenas de miles de kilómetros. También he hecho el cálculo para ver más o menos un promedio cuánto es el agua que cada año está evaporando una altura de 2 metros por 8.400 kilómetros cuadrados. Son más o menos 500 toneladas de agua por segundo. Eso implica que estarían saliendo más o menos 100 cisternas de 5 metros cúbicos cada segundo del agua Titicaca hacia todo el altiplano. Es decir, ese es un principio sistémico que no puede ser reemplazado por el humano. ¿No? No hay combustible, no hay energía, no hay personal que pueda suplir ese rol que genera el lago, la distribución de agua en el altiplano. Pero además, el lago Titicaca funciona como un regulador hídrico, ¿no? La cordillera de los Andes y el lago Titicaca son los motores del agua del sistema. Aquí en barras tenemos la precipitación promedio en el altiplano, la cuenca del Titicaca. Y en la línea negra tenemos los niveles del lago. Como pueden ver, el nivel máximo del lago se encuentra más o menos aquí, en abril, mayo, cuando el tope de lluvias está en enero. ¿Por qué? Porque cuando llueve ese exceso, entre comillas, de lluvia, se retiene el hielo de los glaciares. Y se va derritiendo paulatinamente
y estos excesos van llegando al lago, donde el lago tiene su mayor nivel y por lo tanto redistribuye agua en la época seca, ¿no? Porque aquí estamos entrando nosotros en invierno, mayo, junio, donde es la época más seca. Y claro, el lago Titicaca compensa ese déficit hídrico en coordinación, si quieren, con la cordillera. Y también es un importante referente térmico, ¿no? Como pueden ver, la temperatura media anual, donde hay cuerpos de agua en el Titicaca, en el Urubamba y en el Topó, hace calor, mucho más caliente que alrededor. Y además genera lluvias. Como ven, la mayor cantidad de lluvias se genera en el lago y en la cordillera. Al sur del sistema, básicamente tenemos una precipitación mínima por debajo de los 300 milímetros de año. Hacer una zona tan abundante en agua dentro del altiplano, históricamente también ha sido dominada por asentamientos humanos, ¿no? Incas, Purus, Puquina, Tiahuanacotas, etcétera, de una lista larga de culturas que se han ido desenvolviendo a lo largo del tiempo. Hoy en día tenemos importantes núcleos urbanos alrededor del sistema. Los más grandes son El Alto, Juliaca y Oruro, pero tenemos poblaciones menores que en nuestro último censo todavía están consideradas como rurales, ¿no? Pero tenemos núcleos urbanos como el de Pucarani, como el de Batallas, que ya no entrarían dentro de lo que se conceptualizaría de núcleos urbanos, ¿no? Son nuevos núcleos urbanos importantes, Yacha, Laja. Alrededor del sistema tenemos, en el sistema TDPS, tenemos asentadas más de 3.6 millones de personas, 2.2 millones de personas en Bolivia, 1.4 millones en Perú. La cuenca más poblada es Caca, concentra más del 80% de la población. Bueno, de hecho, más del 90% de la población. Y después está la cuenca del Popó, ¿no? Por ciento de En este análisis, en este estudio del caso, incluimos a 21 municipios, 21 municipios. Todo el círculo lacustre más el Alto, Yacha y Laja. ¿Qué nos dicen los indicadores por el descenso 2012 y el descenso agropecuario 2013? No tenemos información más reciente. Alrededor de estos municipios hay cerca de 73.000 unidades productivas agropecuarias, es decir, hay cerca de 73.000 familias que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, que dependen del medio ambiente para sus actividades económicas y que generan soberanía alimentaria particular. En la región tenemos cerca de 200, un poco más de 255.000 hectáreas productivas, la mayor parte de estas destinadas a la agricultura. 228.000 hectáreas agrícolas. La mayor parte de estas tienen un descanso y un barbecho. Tenemos más o menos un poco más de 100.000 hectáreas de producción ganadera, la abrumadora mayoría de pastos naturales, y tenemos un 2% de bosques, ¿no? Lo que nos ha generado el impacto de la extracción minera durante la colonia y posteriormente en la época de la República ha sido demasiado fuerte sobre los bosques andinos. Entonces, la superficie de bosques andinos es mínima hoy en día y por lo tanto la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y de los de agua son tremendos. Sin embargo, la región históricamente ha sido y sigue siendo la región más fértil y productiva del según los datos del Censo Agropecuario, tenemos más o menos 1.3 millones de toneladas de alimentos agrícolas, siendo la mayor producción papa, ¿no? Y algo más nos muestra esto, que hay una interdependencia entre la agricultura y la ganadería, porque los productos que se producen después de la papa son la cebada forrajera, alfalfa y avena, que son productos fundamentalmente de forraje, ¿no? Entonces, la agricultura le provee forraje a la ganadería, también provee guano, cultura. Y bueno, la ganadería también está complementada con una fuerte subvención de la doctora, ¿no? La doctora representa más o menos el 30% de la alimentación del ganado en la zona del lago Norte. También es una zona ganadera importante, ¿no? Tenemos casi 1 millón de cabezas de ganado alrededor del lago, siendo la abrumadora de ovejas, vacas. Como podemos ver, los camélidos andinos
no llegan a 50.000, ¿no? El doctor Antunes Mayor relata que solo en la región peruana del altiplano había más de 8 millones de cabezas de ganado niños, lo cual nos muestra la amplia diferencia en soberanía alimentaria que tenían los incas, ¿no? Y, bueno, también la evidencia de el cuidado que tenía y el estado de conservación que tenía la Boticaca con 8 millones de cabezas de ganado, no era el impacto que se genera hoy en día con las vacas. Este es el cuadro de pobreza. Los municipios que están en rojo tienen a más del 50% de su población por debajo de la línea de pobreza marginal. No están en línea de pobreza marginal vigente. Los únicos dos municipios que tienen a más del 50% de su población por encima de la línea de la pobreza son el Alto Guatemala. Laja, Taraco y todo ese cinturón del norte, de Sicoma, Pelpacosta, Puerto Carabuco, los índices de pobreza están llegando a cerca del 70% de la población. Estos son los municipios rurales, no está contemplando el Alto, Laja y Viacha. Tenemos 201.000 personas bajo la línea de la pobreza versus 45.000 por encima de la línea de la pobreza. Es decir, tenemos 4 veces más pobres que no pobres en la región rural de la Orquídea. La cobertura de agua potable es de 168.000 personas respecto de 92.000 que todavía no cuentan con este servicio básico. ¿Sí? Una pregunta muy cortita para no perder el tiempo. ¿Toda esta información existe del lado cubano? No, yo les he hipnotizado solo con la boliviana, no estoy hipnotizado con la boliviana. O con la boliviana. Pero qué bueno. No sé si alguien lo haya hecho, pero por lo menos no he encontrado esta información equivalente para Perú. La cobertura de saneamiento es crítica. ¿No? Tenemos 153.000 personas en el área rural que no acceden todavía a saneamiento sanitario respecto a 204.000, ¿no? Y esto es importante porque todos estos pozos, todas estas letrinas, pozos sépticos y demás acumulan los nutrientes en el suelo. Cuando llega una lluvia fuerte, estos son arrastrados por el subsuelo y llegan directo al lago menor, lo que ha pasado en 2015, ¿no? Generando una concentración tan absurda de nutrientes que detonan los blooms. Este es otro tema crítico, ¿no? Que no hemos tratado de incorporar dentro de él. A ver, el proyecto binacional está haciendo su planificación en torno a datos de 30 años atrás. Y se supone que ese plan va a ser para los próximos 30 años. ¿Cómo podemos planificar si no tenemos una prospección de por lo menos cuánta gente va a haber? No podemos estar con datos de 1990, de principios del 2000. Se necesitarían hacer análisis prospectivos mínimamente de las tendencias de crecimiento poblacional y de las manchas urbanas. Sin embargo, ninguna de estas informaciones se ha incorporado dentro de la planificación ni nacional de ninguno de los dos países, ni binacional, a pesar de que han habido muchas recomendaciones al respecto. Pero yo he hecho unas proyecciones bastante conservadoras que estiman que más o menos vamos a llegar a 3.2 millones de personas con tope en esos municipios en 2070 aproximadamente, ¿no? Y que la abrumadora mayoría de esta gente va a desarrollarse en la zona urbana, ¿no? Y la pregunta era, ¿no? Cuando uno viene aquí al lago, va viendo que cada vez se va organizando más, se va organizando más, se va organizando más. Entonces se agarró el Google Earth para ver históricamente dónde estaba más o menos el límite de las manchas urbanas. Esto está aproximado, no es nada preciso. Pero esta es la mancha urbana de El Alto, Yacha y Laja en 1990. Esta es la mancha urbana de estos mismos municipios casi un poquito más de 10 años después. Como podemos ver, el Alto se entra al municipio de Piacha, se entra al municipio de Pucarani y este es la afectada de Puchucoyo. Aquí está la planta de tratamiento de residuales. ¿Qué pasa en 2012? Tenemos todo esto de acá, que antes era zona de producción agropecuaria.
A ver, vamos a ver este dato acá. ¿Cuáles son los municipios más productivos del altiplano? Achacachi tiene 11.903 unidades productivas agropecuarias. Segundo, Pucarani, 7.939. Tercero, Yacha. Cuarto, La. Lo que está pasando, amigos, amigas, es que el tercer y el cuarto productor agropecuarios de la ciudad se están volviendo humanos. Y estamos viendo un valor por un proceso de especulación. Pero nadie necesita ese espacio. Todos esos terrenos son productos de la especulación inmobiliaria, financiera. Entonces, nuestra capacidad de producción de alimentos se está viendo seriamente mermada porque esto ya es 2012, ¿no? El APH prácticamente en 2020 ya está con los datos, ¿no? Y pronto se va a entrar a Laja, ya se ha entrado a Pucarani. Y todo esto está creciendo hacia el lago. Entonces, no hay sistemas de tratamiento de aguas residuales adecuados en ninguno de los municipios, no hay rellenos sanitarios adecuados, el mejor es el de lago, el técnico, unos cuantos años por la oficina de desviados, derramando 50.000 metros cúbicos de desviados hacia el norte. Tenemos procesos de contaminación de acuíferos tremendos que van a llegar hacia el lago menor. Entonces, no hay alternativas de ordenamiento territorial que restrinjan este crecimiento, sumado al crecimiento alrededor de Inuata o Guatajaca, por ejemplo. Todas las construcciones le están ganando el terreno largo, están deshaciendo los cotorales, armando terraplenes y comiéndole espacio a la orilla y a la zona de reproducción de orestias, de ranas, de aves, ¿no? Y fundamentalmente mermando la capacidad de absorción de contaminación que tiene el lago, los litorales. ¿Por qué el lago menor todavía se sostiene? ¿Por qué el lago menor no ha colapsado? Por el enorme cinturón de cotora que tiene, que no permite que toda esa masa de contaminación pase de la vía de Juana hacia allá. Por eso todavía no ha colapsado el lago, pero si la cotora colapsa, eso se va a volver importante. Datos de contaminación ambiental tomados los datos del informe de Auditoría Ambiental de la Contraloría General del Estado, que en 4 municipios, esto analiza el Alto de Laja, Pucarán y Puerto Pérez, estima que al lago entra anualmente algo menor, 13.000 toneladas de sólidos disueltos, 6.000 toneladas de contaminación orgánica, más de 800 toneladas de basura y más de 500 toneladas de nutrientes provenientes de aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, residuos sólidos, residuos ganaderos y pasivos mineros. El estado actual, los ríos de la cuenca y el lago menor están altamente contaminados, el crecimiento urbano de la cuenca es alto, la gente utiliza más agua que antes. Más o menos en promedio un acreño está utilizando 60 litros al año, 60 litros al día de agua. Un paseño promedio está por 250. Un habitante de la zona sur de La Paz está cerca de los 300 litros por año. Pero el consumo de agua en la última década en el alto se incrementó más de 40%. A medida que aumenta el poder adquisitivo, la gente consume más agua. Entonces, la tendencia es que la gente del alto vaya a llegar a un consumo similar de 200 litros por agua a finales de la primera década del alto, ¿no? Que es el municipio de mayor crecimiento, bueno, el municipio de mayor crecimiento en términos porcentuales es Yacha, ¿no? Pero en términos absolutos es el agua. Bueno, la contaminación está afectando actividades productivas como la agricultura, la ganadería y la pesca, sin duda, y hay un alto riesgo de colapso ecológico y de muerte masiva en 2015. El crecimiento poblacional en el alto entre 2001 y 2015 ha sido del 21%, sin embargo, el consumo de agua se ha incrementado 24%, casi lo mismo en 4 años. Es decir, que el consumo de agua se está incrementando a una tasa el doble de rápido que la del incremento poblacional. Tenemos más o menos más de 300.000 personas en el alto que no tienen acceso a saneamiento sanitario y una demanda de cobertura potencial para 2035 de casi 2 millones de personas. Son datos de EPSAS. Los caminos de la contaminación son varios.
Tenemos aguas residuales, residuos mineros, residuos sólidos, residuos ganaderos. En cuanto a la contaminación minera, la Contraloría estima que hay más de 1.6 millones de toneladas de pasivos mineros dejados por Consur en la década de los 70, que están generando drenaje ácido de mina, sedimentos de cola, producción de acidez, impactos militares. Hay papers muy preocupantes sobre el estado de la calidad ambiental en Uyuni. Y Uyuni es el reservorio de agua potable más grande del Altiplano. De hecho, es el único reservorio de agua potable que ha resistido a la crisis de 2016. Ahorita les voy a mostrar eso. Los niveles de contaminación en Uyuni exceden por mucho cualquier norma, ¿no? O sea, esta es la clase A de la normativa del reglamento en materia de contaminación hídrica. Y esta es la peor clase, la clase D. Y esto es lo que se ha medido en muy grande y muy chico, ¿no? Como ven, en este caso, por ejemplo, los sulfatos superan varias decenas de veces la normativa ambiental, ¿no? En aguas residuales, sabemos que todo llega al lago, ya sea a través de la planta de pollo o a través de ningún tratamiento. Y tenemos el problema de las descargas industriales. No tenemos un dato, ni siquiera aproximado, de cuántas industrias hay en la región, en Gato, en Viaje. El último censo industrial, que ya data de casi 20 años atrás, reporta 5.000 empresas legales, ¿no? Aquí tenemos, ¿dónde está? 73% de las industrias consideradas en la auditoría ambiental no cuentan con licencia ambiental. Es decir, de las legales, que estaban más o menos registradas con 5.000, eso debería ser el 30% más o menos de lo que es el volumen industrial del acto. Prácticamente ninguna de esas industrias tiene un sistema de tratamiento. Calutata, por ejemplo, es la pesquera más grande del país, del estado, es el Parque Industrial de Laja, y este tema no venía de soluciones. La planta de tratamiento de aguas residuales de Puchucoyo es una planta que utiliza tecnología básica, ¿no? O sea, tiene un tratamiento secundario. Básicamente es un sistema facultativo, se llama, ¿no? Tratamiento, combina tratamiento aeróbico y anaeróbico a través de lagunas. Sí. Tiene, pero dos sistemas análogos, este sistema celeste y este sistema azul es el único sistema, básicamente. Este es el ingreso. Y atiende a 14 distritos, 9 urbanos, 5 rurales. 40% de la población, sin embargo, está echando sus residuos a canales abiertos o zanjas. El caudal doméstico que trata esta planta más o menos está por el orden de los 4 litros por segundo, pero se estima que con la implementación del multipropósito esto vaya a subir por lo menos a 1.000, porque el multipropósito va a aumentar mínimamente ese caudal. El multipropósito va a duplicar el caudal de agua potable hacia el alto. Se han hecho mejoras, se han hecho 3 ampliaciones hasta la fecha. Sin embargo, no fue diseñada para batir nutrientes, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hacia el lado menor, ¿no? Ahora, se supone que el diseño de la nueva ampliación de la planta de Puchucoyo va a ser capaz de tratar nutrientes a través de los nuevos cultivados. Esperemos que así sea. Y tiene una capacidad mínima de reducción que se llama de coliformes fecales. Este es otro problema tremendo. Acá, esta es la línea que nos muestra el emisario, es decir, el tubo que llega hacia la petar. Pero como pueden ver, este tubo ya está sobre las construcciones de la gente está sentado ahí. Está sentado ahí, es una novela eso, porque el ex abogado de lo que era EPSAS se peleó, lo votaron, entonces se sacó la documentación, se fueron de los ilegales, les dio la documentación por dinero y se hicieron registrar en derechos reales. Este dinero ha perdido su derecho propietario, entonces el tubo de las aguas residuales de todo el lago está pasando por el parque de varios vecinos. Que si alguien le mete un picotazo, genera una crisis sanitaria tremenda, ¿no? Cuando uno está coordinando el proyecto
la creación del programa de saneamiento del lago Titicaca para Bolivia, nos hemos comprometido con la gente de cambiar ese tubo. Sin embargo, los pensamientos burocráticos del BID y de los políticos han hecho que se quite esa obra del programa, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar. El tema de la basura, todos lo conocemos, el agua es una ciudad, los ríos son, el río Seco y el río Seco, por lo menos presentan 4 vertederos masivos de residuos sólidos que hace más de 30, 50 años. Y el problema del relleno sanitario es crítico, ¿no? Tenemos en la misma región el antiguo sanitario del Ingenio y el nuevo del Ingenio. Fue diseñado con una capacidad de 59 toneladas diarias, una capacidad máxima de 220 toneladas diarias. Hoy en día está entrando 500 y 600 toneladas diarias al relleno. Bueno, 500 toneladas, pero eso es cuando yo estaba en el ministerio, en 2015. 7 años, nosotros todavía subimos unos cuantos números. Los lixiviados son bombeados a 6 piscinas sin base impermeabilizadora y con una geomembrana. Parte de los lixiviados se infiltran. ¿Y qué hacen con los lixiviados? Los evaporan y los recirculan, ¿no? Pero cuando llega la época de lluvia, todo esto desborda y estos cuatecitos han tenido la brillante idea de generar un canal desde la piscina de lixiviados hasta el río Halchanjawira, que desemboca en el río Seco. El estado del índice de calidad ambiental de los ríos es crítico. O sea, verde sería la mejor calidad ambiental, no hay ningún río. Amarillo es la segunda, rojo, naranja y rojo es la peor, ¿no? Entonces, como ven, los niveles de contaminación son extremos y se van limpiando, ¿no? O sea, más bien hay una distancia prudencial entre las fuentes de generación de contaminación y el lago que permite que los procesos de oxigenación por el mismo transporte del río vayan aliviando la carga orgánica, pero no va a permitir. El índice de calidad ambiental adecuada, como les mencionaba, ¿no? Esto de acá, esta diferencia está dada por los doctorados. El doctoral es el que evita que toda esa masa de contaminación que todo el lago menor y colapse el sistema. Esto es índice de calidad ambiental. No, este es índice de contaminación orgánica, pues no es de calidad ambiental. Entonces tenemos, como pueden ver acá, DQO crítico, ¿no? La demanda química, la cantidad de materia orgánica que está llegando al lago es crítica. Y eso básicamente es caca. 30 kilómetros cuadrados de aguas altamente contaminadas, 20 kilómetros cuadrados de aguas muy contaminadas. Bueno, y todo esto ya desarrollado. Esto lo ha hecho el Ministerio de Recursos Hídricos hace unos años y nos muestra la evaluación de las condiciones biológicas en los ríos. Todas están entre crítica, muy crítica, muy peligrosa. Esto lo sabemos a Darío ayer, no sé cuándo he estado para el Darío, que nos muestra qué pasó en el Bloom, ¿no? Lo que vemos ahí son picos de producción de oxígeno, y eso es por la cantidad de microalgas que se han desarrollado y la fotosíntesis que están generando. Lo que genera un crecimiento excesivo de biomasa vegetal que no permite la penetración de la luz. El lago Titicaca naturalmente es un lago altamente transparente. No, por lo menos debería tener una visibilidad de rojo, pero cuando no hay esta transparencia, la luz no puede penetrar a estas plantas subacuáticas, a las charas, a las caras. Por lo tanto, inhiben sus procesos fotosintéticos y se mueren. Y se activan otras bacterias, las bacterias sulfato-reductoras. Estas toman el oxígeno del sulfato. El lago, naturalmente, es un lago enriquecido en sulfato, porque está drenando las montañas. Las montañas tienen altos concentraciones de metales y de sulfatos. Entonces, como hay tanto sulfato, al no haber procesos de oxigenación acá, las sulfato-reductoras entran en acción, toman el oxígeno del sulfato y liberan sulfuro de hidrógeno.
Este sulfuro de hidrógeno es un potente neurotóxico. Por eso han muerto ranas, peces, aves, ¿no? Ese es el que huele a huevo podrido. ¿Qué ha sido producido todo esto por estas bacterias caféicas? Por estas sales caféicas. En cuanto a la distribución de especies nativas en el lago, tenemos dos tipos de comportamientos, ¿no? Por un lado tenemos los cardúmenes de istis, que están en la zona pelágica, son los istis, que están en la zona profunda, pero las otras orestias, o los carachis, se ubican más en las zonas poco profundas, ¿no? Viven en los totorales. Y todos se reproducen en el totoral. Estos son datos del Diagnóstico Nacional Pesquero, que nos muestra que el volumen de disminución de pesca se ha reducido entre 70 y 90% en los últimos 30 años. Los registros de pesca hace 30 años estaban cerca de 8.000 toneladas, 1.500 toneladas, que tenía registrado en Bolivia y Perú. El último año hemos registrado 200. Entonces tenemos un impacto severo en la pesca, ¿no? Al menos 20 de cerca de 30 especies de peces nativos están extintos. Entre ellos el humano y la boga, que eran los más grandes y comerciables, y además eran los predadores tope de la cadena alimenticia. Entonces, más o menos, como estaban hablando el diálogo con de los lobos, lo mismo ha sucedido en Titicaca. Ha empezado esta crisis en los 40 con la institución de la trucha, por recomendación de la cooperación de Estados Unidos y de la trucha, que ha sido por introducir al altiplano de la Amazonía tigres y leones. Entonces, esos tigres y leones que han sido la trucha y el pejerrey han exterminado a los pumas de los jaguares, que deben ser la boga de los manos. Entonces, toda la cadena trófica de peces de Titicaca ha empezado un proceso de desestructuración por su producto de la introducción de estas especies, ¿no? Primero la trucha en el lago y después el pejerrey en el lago Uruburu, que subió a través del Sabadell en la década de los 70, que ha terminado siendo más agresivo que la trucha, porque no solamente es un predador, sino que también compite por espacios, ¿no? Compite por el ecosistema. Y tenemos un peligro crítico de extinción de varias especies, como tú ya les has mencionado, ¿no? La rana gigante de Titicaca, la piñola, el zambullidor, y bueno, especies como el sunche, que no hay un sunche hace mucho tiempo. Algunos dicen que todavía hay sunche, la mayoría dice que no hay sunche. De orestias no tenemos mucha información realmente de cuándo es lo que se ha perdido. En las tendencias de cambio climático son críticas porque nos muestran, o sea, los números nos muestran que estamos viendo un incremento de 3 y 5 grados. No vamos a estabilizar en 2 grados, es imposible. No, el presupuesto de carbono no da. Y las señales de los gobiernos son muy claras de que no van a priorizar el cambio climático, que están utilizando la carrera magnífica. Sí, y el retorno al carbón, ¿no? Entonces, vamos a ir a un incremento de 3 a 5 grados. Eso puede significar incrementos de 5 a 7, 8 grados en el altiplano. No sabemos. Los modelos climáticos no funcionan bien en el altiplano. Lo cual representaría índices de evaporación tremendos. Y tenemos un sistema altamente vulnerable. Este es el sistema de distribución de agua potable de la ciudad. Nosotros tomamos agua, nuestros reservorios están en la cordillera, ¿no? Desde Jampaturi hasta el punto Noriel. Y tenemos una batería de pozos en la zona de Quilata. Este sistema alimenta aquí a la ciudad, este otro sistema alimenta a la ladera, y a partir de la toma de Huayna Potosí y el Condoriri se alimenta el Alto. En 2016
ha llovido más o menos un 30% menos del promedio de ese año. Ha sido drástico, ¿no? No ha sido una sequía como la de los 40, que ha sido una sequía prolongada de 2 años. Una sequía moderada de 30% menos de lluvia. La represa de Incachaca ha llegado a su nivel más bajo, nivel muerto, básicamente es ese, ¿no? Igual que la represa de Tuni, la represa de Pampaturi, la represa de la Pancota, y la única que ha resistido esta crisis ha sido la del Niño. Que estaba al borde del colapso, se les lo único que aguantaba, el alto se quedaba sin agua. No hemos dejado sin agua a 96 barrios de la ciudad de La Paz, de la zona sur. El alto, precisamente, así se queda sin agua. Y esta es la represa que está a unos metros de la acumulación del cerca de 2 millones de metros cúbicos de vacíos mineros, ¿no? Si ven el satélite, la línea roja, los hechos. El impacto más importante del cambio climático potencialmente va a ser sobre el ciclo hídrico, lo que implica derretimiento de glaciares, ya están por encima del 50% de pérdida de glaciares en la zona de los Andes, cambios en los regímenes de precipitaciones y fundamentalmente mayor evaporación. Y ahí creo que hay que prestar mucha atención. Como les digo, el agua tropical que evapora anualmente 2 metros. ¿Cuánto va a evaporar el agua tropical acá en el proceso de cambio climático? Y va a ser suficientemente resiliente, fundamentalmente el lago menor, pues estamos ante un potencial colapso del lago menor y por lo tanto de las actividades productivas de más de 100.000 personas alrededor del lago menor solo en Bolivia. Este es el dato de los procesos glaciares en 2007. Y tenemos este estudio de Bush que nos dice que los científicos encuentran que el umbral de cambio, es decir, el límite para límite de la resiliencia de la órbita acá, que estaría entre 1 y 2 grados de incremento. Es decir, lo cual ya se ha incrementado 1 grado de la temperatura respecto de los promedios industriales para lo que son 2040-2050. ¿Qué quiere decir esto? Que se podría partir en 3 cuerpos el lago, ¿no? La bahía de Puno, por un lado, secarse, el lago menor secarse, tener tal vez una pequeña laguna de lo que es la zona de Chuba, pero todo más seco. Ya ha sucedido antes. Y no ha sucedido hace siglos, ha sucedido en la década de los 40. Con la sequía de 2 años, se podía caminar hasta Suriqui. Y en Puno se podía caminar hasta las islas de los Duros, hasta la bahía de Capachica. Había tan drástica la sequía que se tenían miles de campesinos con su ganado muerto en la plaza de Puno, durante semanas comiendo y haciendo sus necesidades en la plaza de Puno. Entonces, tenemos un antecedente histórico reciente de lo que puede ser el impacto del cambio climático en la región. Básicamente, rápidamente, esa es la presentación. No sé si tienen preguntas.